Quiero que esto, quería que esto quede registrado. Entonces voy a repetir de nuevo. Voy a compartir la pantalla si ustedes también pueden ver en un segundo. Compartimos. Ahí está. Bien. Entonces, acá está el problema propuesto número 2. Es un problema de tipo ajuste de curva, de regresión. ¿M? Lo tienen que leer, tienen todas las instrucciones para resolverlo y repito, hay tiempo hasta el 10 de noviembre para entregar. ¿Estamos? Lo resuelven en una hoja de cálculo y además explican cómo lo resolvieron. No es de carácter obligatorio, es de carácter voluntario, pero aquel que lo resuelva va a tener una compensación de un punto en el RCP. Un punto por este problema y un punto por el problema de la primera parte, ¿no? O sea que aquellos que hayan hecho los dos sumarán 2 puntos extra, salvo que hagan un RCP excelente, y bueno, se saquen 10. Entonces, ojo, repito lo que dije también en el para el primer problema. La primera condición es que ustedes estén para aprobar. No es que si ustedes están para un 40, suman 2 puntos más y llegan al 60. No, tienen que llegar como mínimo al 60. A partir del 60, que ustedes estén aprobados, que yo considere que están aprobados, entonces ahí se aplica la reglita de sumar los 2 puntos. Que si no, van a aprobar sumando estos 2 puntos y no corresponde. El RCP tiene que estar aprobado. Una vez que están aprobados, suman los 2 puntos. O sea, si ustedes llegaron a 60, efectivamente, y resolvieron los dos parciales, van a tener un 80. Van a sumar 2 puntos más, o un 8. ¿No? Pero la condición es que aprueben. ¿Mm? Después si aprobaron, bueno, ahí vemos los problemas, los charlamos, vemos cómo lo resolvieron, y sumarán un punto o 2 puntos, dependiendo si han hecho los dos, si han hecho uno, y cómo los hayan hecho también. Repito, no tienen que estar perfectos los problemas, pero tienen que tener un desarrollo lógico. Bueno, dicho esto, creo que no tengo más nada que decir por acá. Y bueno, vamos a pasar al tema de... Esperen que voy a abrir la pizarra virtual. Vamos a seguir con el tema que veníamos viendo, ¿no es cierto? Que es integración numérica. Lo que vimos hasta ahora, bueno, son métodos sin computadora, los métodos más, eh, digamos, más que no se usan, que no, al día de hoy no se usan, salvo situaciones muy particulares. Después vimos la regla del trapecio, que consiste en lugar de integrar nuestra función, integramos una línea recta, o sea, hacemos pasar una línea recta por los límites de nuestra integral, ¿cierto? El límite inferior y el límite superior. Por esos 2 puntos pasa una línea recta y después integramos la ecuación de esa línea recta en lugar de integrar nuestra función original. Eh, Llegamos a esta expresión, donde la integral de una función f de x entre los límites a y b, en lugar de integrar nuestra función, podemos integrar una línea recta, y que queda directamente esta ecuación, ¿no es cierto? Queda directamente esta ecuación, que es el área debajo de la curva de una línea recta que pasa por a y b. Recuerden que eh, x0 siempre lo consideramos igual a A, ¿no? Y x1 lo consideramos igual a B. ¿Estamos? Entonces, bueno,
tenemos que utilizar esos dos puntos, o sea, los dos límites, para hacer pasar nuestra línea recta, y bueno, en definitiva nos queda esta expresión. O sea, aplicar la regla del trapecio significa aplicar esta expresión. Bien, hasta ahí vimos la regla del trapecio, vimos el error, cómo calcular el error aproximado. El error verdadero no se puede calcular, porque no conocemos epsilon, pero sí podemos calcular un error aproximado que va a ser proporcional a h, ¿no? Mientras más grande sea h, más grande va a ser el error, ¿no? Entonces, mientras más achiquemos h era esto se definía como h, ¿no? Esta x1 menos x0 se define como h. Si yo achico el intervalo puedo minimizar o hacer más pequeño el error, ¿no? El tema es que voy a tener que partir mi integral, por ejemplo, en dos. Voy a tener que hacer dos integrales de la regla del trapecio, uno que va de x0, porque este es el límite inferior, ¿no? Una que va de x0 hasta el límite medio, y otra que va del límite medio hasta x1, ¿no? O sea, partiría mi integral en dos. Y la tengo que sumar. Sumo esta parte más sumo esta otra parte, ¿no? La primera parte entre el primer límite y la segunda parte, y tengo la integral total. Entonces ahí disminuye el error porque achiqué h, ¿no? Achiqué h. Ahora bien, teniendo presente eso, acá hay un ejercicio, le dije que les prestaran atención a esto acá, que es cómo se resuelve esta integral que está acá arriba, que además no está en ningún lado. Esta es el promedio de la derivada segunda, que tiene esta expresión, es simplemente aplicar esta expresión. Es tomar nuestra función, hacer la derivada segunda y después integrarla entre los límites, dividido en los límites superior y el límite inferior. Simplemente eso. Después se reemplaza la fórmula y se hace el cálculo para obtener el error aproximado. Una vez aplicado el concepto ese, podemos obtener, ¿no es cierto?, o aplicar la regla del trapecio para obtener la integral debajo de una curva. Y como mencionamos, podemos minimizar el error, ¿no es cierto?, minimizar el error achicando h. Fíjense que acá hay un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, tengo una función que es de este tipo, ¿no? Fíjense, esta es la función. Y yo quiero integrar entre 0.8 y 0. Si aplico la regla del trapecio, va a ser una línea recta que pase por este punto y este punto, o sea, esta línea recta que está trazada acá, esta línea recta acá, ¿no? Por lo tanto, la integral debajo de esta línea recta es esto que está acá, ¿no? O sea, si yo aplico la regla del trapecio entre 0 y 0.8 para toda esta función, voy a obtener el área debajo de la curva como resultado que voy a obtener, que es lo que está aquí abajo, ¿no? Todo lo que está aquí abajo. Y todo esto me lo pierdo, me lo como. Va a ser el error. O sea, acá tengo un error abismal, ¿no? Si todo esto es el 100%, esto que estimé acá es apenas el 10%, por lo tanto el error aquí arriba es del 90%. O sea, un error enorme, enorme. Profe, Sí, ¿y de qué sirve un método con tanto error? no sirve. Un método de estas características, en este caso así, directamente no sirve. No sirve de nada. Entonces, por eso uno siempre tiene que tener noción de antemano a qué le va a aplicar el método del trapecio, si tiene sentido, si no. De hecho, casi no se usa. Lo que pasa es que son la base conceptual para desarrollar otros métodos mejores que ahora los vamos a ver. Ya un método un poquito mejor es la aplicación múltiple. O sea, por qué yo voy a aplicar el método de trapecio entre los dos puntos extremos si a esto que está aquí lo puedo dividir? Nada me lo impide, ¿no? Lo puedo dividir en segmentos iguales. O sea, en vez de hacer un único segmento que va desde acá hasta acá, y hagamos qué sé yo, 5 o 6 segmentos iguales. Por ejemplo, acá tenemos uno, acá tendríamos dos, tienen que ser iguales, eso sí. 3, 4, 5, ¿no? O sea, 1, 2, 3,
4, 5, 6, ¿no? Asumiendo que son todos iguales. No son exactamente iguales, pero bueno, hay que asumir que son iguales, no tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, voy a integrar. Este es mi x0. Profe, Igual que ¿por qué quiero tiene que ser decir, iguales? tienen que ser iguales para que cuando veamos cómo queda la fórmula, la podamos aplicar a segmentos iguales. Si no, la aplicación, la sumatoria de segmentos múltiples no funciona si los segmentos no son iguales. Ahora los vamos a ver. Lo que pasa es que quiero primero mostrarlo en el gráfico, ¿no? Entonces, este es mi x0 y este es mi lo que llamamos x1, ¿no? X0, X1, dos puntos. Pero acá voy a tener valores intermedios, ¿no? De X, que podemos llamar, no sé, con el nombre que ustedes quieran, ¿no? Entonces voy a tener un punto, un punto por acá, voy a tener para este valor de X un punto por acá, para este otro valor de X un punto por acá, ¿no? Y así, para este valor de X un punto por acá, para este valor de X un punto por acá, ¿no? Entonces tengo punto acá y punto por acá. Entonces lo que puedo hacer ahora es ir de este punto con una línea recta a este punto. Y acá aplico la regla del trapecio entre estos dos puntos, ¿no? La formulita simple que veíamos recién. Entre este punto y este punto aplico también la regla del trapecio, o sea, una línea recta que une este punto con este punto. Y aplico también este punto y este punto, después entre este punto y este punto, y después entre este punto y este punto, y finalmente, ya se me va a complicar hacerlo recta porque es un tramo largo, entre este punto, ¿no? Y este punto, ¿no? Fíjense cómo cambio, ahora apliqué una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces la regla del trapecio, ¿no? O sea que voy a tener 6 resultados de la integral. Sumo esos 6 resultados y la sumatoria de esos 6 resultados va a ser el área debajo, ¿no? De toda esta curva aquí, ¿no? Siempre debajo de la, ¿no? Todo esto, todo aquí. Fíjense que pasé de tener todo este error a tener esto ahora sería error, ¿no? Aquí tengo un error, acá también tengo un error, pero fíjense la diferencia abismal que hay. Antes tenía un error de casi el 90% y ahora, disminuyendo los segmentos, disminuyendo el H, logré tener al revés, tener un error del 10%, ¿no? Cosa que antes era al revés, había acertado solamente, o había cubierto solamente un 10% de la superficie y el error era del 90%. Ahora cubrí el 90% de la superficie y mi error es del 10%, ¿no? Simplemente disminuyendo los segmentos. Y eso es lo que nos muestra la siguiente slide, ¿no? Lo que nos muestra la siguiente slide es precisamente eso. Fíjense, fíjense cómo la superficie que yo cubro, aquí lo que hice fue dividir el segmento total en dos. Fíjense que está justo al medio, ¿no? Después, el segmento este total lo dividí en tres. Uno, dos, tres. Fíjense que son iguales. Fíjense cómo el error, ¿no? Fíjense cómo el error se va haciendo cada vez más chico, cada vez más chiquito. Miren acá. Aquí lo dividí en uno, dos, tres, cuatro segmentos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro segmentos. Segmentos siempre iguales. ¿Mm? Profe, Sí, nosotros podemos ir en la cantidad de segmentos que querramos, pueden dividir en la cantidad de segmentos que quieran, efectivamente. porque mientras más segmentos, menos el error, digamos. Mientras más segmentos, menos error. Y ya vamos a ver que hay un límite para eso. No es que yo divido en 1 millón de segmentos y resuelvo, digamos, tengo una precisión enorme. Claro. Podría ser. O sea, en la teoría sí, en la práctica no. En la práctica no, y ya vamos a ver por qué. En la teoría matemática sí, yo puedo aumentar infinitamente la cantidad de segmentos, y si aumento infinitamente la cantidad de segmentos, ¿en qué estoy, chicos? En la definición de integral, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el delta X tiende a cero, o sea, la longitud del segmento tiende a cero,
Y el n, que es la cantidad total de segmentos, tiende a infinito. Si n tiende a infinito, implica que delta x tiende a cero. Y esa es la definición de integral. El límite de eso. Entonces, en la teoría se podría. Lo que pasa es que tenemos un limitante. ¿Cuál sería ese limitante? En la capacidad de cómputo. La capacidad de la computadora. La computadora, cuando empieza a elevar demasiado el número de cálculos, se empieza a elevar el error de redondeo. Entonces hay un límite, ¿no? Cuando hacemos mucho cálculo con la computadora, el error de redondeo crece tanto que nos empieza a dar un error muy grande y ya no tiene sentido achicar el segmento. Bien, entonces, a medida que vamos aumentando el número de segmentos, ¿no? O vamos achicando el h, aumentar el número de segmentos implica achicar el h, el error va disminuyendo. Quiero aclarar que segmento es esto. Esto es un segmento. Esto acá es otro segmento. Esto acá es otro segmento. O sea, el número de segmentos lo vamos a llamar n. Por lo tanto, la longitud, el número n de segmentos va a ser igual, ¿no es cierto?, a la distancia total, ¿no?, multiplicada, el número de segmentos va a ser igual a la distancia entre x4, por ejemplo, en este caso, y x0, dividido el delta x, ¿no? La distancia que hay entre segmento y segmento, que son iguales, ¿no? Son iguales. ¿Está bien? Eso está expresado en la próxima demostración. Aquí está, ¿no es cierto? Si el h, bueno, acá está expresado al revés. El h, ¿no? Acá está. El h, que es esta distancia, ¿esto es h o delta x? Es lo mismo. Hablar de delta x o h es lo mismo. B menos a es lo mismo que decir x, qué sé yo, en este caso b sería x5, en este caso acá, y a sería x0. ¿No? Esta mezcla a mí de índices y demás no me gusta nada. Y n es el número total de segmentos, ¿no? Yo puedo pasar n para este lado y pasar h para acá y es lo mismo, ¿no? O sea, n, el número total de segmentos, va a ser igual a la distancia total dividido el h, es lo mismo, ¿no? O sea, es indistinto, ustedes lo pueden expresar como quieran. Para saber cuántos segmentos van a tener. Bien. Entonces, como decía su compañero, nosotros podemos dar a priori el número de segmentos que querramos, o sea, podemos dividir nuestro intervalo mayor, ¿no? Nuestro intervalo mayor en la cantidad n de segmentos que querramos, o que nos parezca conveniente, en definitiva, no en la que querramos, en la que creamos que es conveniente. ¿Qué implica eso? Bueno, matemáticamente eso se puede expresar así, ¿no? Que la integral que va desde B a A para f de x, si yo dividí los segmentos, va a ir, bueno, de x1, de x0 a x1, ¿no? De x0, el primer límite inferior a la primera división del segmento. Después, fíjense, de x1 ahora es el límite inferior del segundo segmento, y x2 es el límite superior del segundo segmento, y así me voy a el próximo, donde este es el límite inferior, ¿no? Y así sigo entre xn-1 y xn. xn es el último valor, digamos, o sea, nuestro límite superior sería, el inicial. Si esto le aplico la regla del trapecio, fíjense que la regla del trapecio dice lo siguiente, dice esto que está aquí. Para un único segmento, la regla del trapecio dice esto siguiente, ¿no? H, recuerden que H, ¿no?, está definido como X sería el límite inferior, o sea, este límite aquí, menos este límite aquí, ¿no? Se define así H. Siempre, déjenme, quiero ir para atrás. No es este H específicamente acá, ¿no? Porque este H está definido en función de los segmentos. Estamos hablando de este H acá. A ver si lo encuentro. De este H acá, ¿no? Que siempre va
No sé si lo pone como h en algún momento, creo que no. Estamos hablando de este h acá, ¿no? El que va desde el límite inferior al límite superior. ¿Estamos? O sea que aquí, esperen que voy a borrar. Aquí, este h va entre el límite, este h acá iría entre este valor y este valor. Este h acá iría entre este valor y este valor. Y este h acá iría entre este valor y este valor. Y este valor. Como la distancia que hay entre este valor y este valor es la misma que la que hay entre este valor y este valor, y es la misma que la que hay entre este valor y este valor, este h es igual a es igual a este, ¿no? Son siempre iguales. Por lo tanto, lo puedo sacar afuera de esta sumatoria. De esta sumatoria lo puedo sacar afuera. Fíjense que acá lo que está haciendo es sumar la integral total. La integral total es igual a la suma de la integral o de la regla del trapecio en este intervalo aquí, más la regla del trapecio en este intervalo aquí, más la regla del trapecio en este intervalo aquí, y así sumando la cantidad de intervalos totales, ¿no? Sin embargo, hay una particularidad en la que si me fijo, yo puedo, por ejemplo, el h lo puedo sacar factor común, tal y como está acá. Ven que lo saqué factor común y está multiplicando todo lo demás. El 2 también lo puedo sacar factor común, está en todos los términos. Entonces puedo sacar h sobre 2 como factor común. Y es exactamente lo que está acá. F de x0, fíjense que f de x0 está una sola vez. Por lo tanto, en la ecuación final lo voy a poner una sola vez. Y después f de x1 está acá, f de x1 está acá, o sea que está dos veces. Si yo siguiera proyectando esto, en lugar de poner f de xn-1, aquí tendría f de x2 y acá tendría f de x2 menos f de x3. Después sigo en el otro término, tendría f de x3 menos f de x4. O sea, el término este y el subsiguiente se repiten siempre dos veces. Acá se repite dos veces. Acá, si fuese que seguimos, sería f de x2 y acá sería f de x2 menos f de x3, ¿no? O sea, este término se vuelve a repetir dos veces. Y en el próximo, ¿no? Acá se repetiría f de x3 menos f de x4, o sea, este término se repetiría dos veces. Fíjense que este término siempre se repite dos veces. Por lo tanto, eso está relacionado a esta sumatoria que está acá. O sea, los términos intermedios hay que sumarlos a todos y multiplicarlos por 2. Los sumo a todos y los multiplico por 2. Es lo que ocurre exactamente en esta parte, digamos, de la ecuación. Y finalmente, este acá siempre va a estar solito. O sea, los dos extremos, este extremo y este extremo siempre van a estar solos. Entonces, sumo el extremo superior y ya tengo definida, esta es la integral total de la regla del trapecio con aplicación múltiple. ¿Está bien? Fíjense que yo no necesito hacer una sumatoria individual, ¿no? Como por ejemplo en este caso, no necesito hacer una sumatoria individual para este tramo, para este tramo, para este tramo, para este tramo, para este tramo. O sea, no necesito aplicar esta ecuación a cada uno de los tramos, ¿no? A cada uno de estos tramos. Algorítmicamente es mucho más sencillo aplicar esta ecuación que es equivalente, ¿no? Aplico esto, programo la sumatoria, sumo los dos extremos, multiplico por h sobre 2 y tengo la regla del trapecio aplicada en todos los tramos que yo haya designado. ¿Está bien? Fíjense que n indica el número de segmentos. O sea, si yo esto lo aplico a 10 segmentos, y bueno, tendré 10 términos, ¿no? En los cuales tendré que aplicar la regla del trapecio, y eso es equivalente a aplicar esta ecuación. ¿Bien? Es bastante sencilla. Por eso, los segmentos, voy ahora a la pregunta de su compañero, por eso los segmentos tienen que ser iguales, porque si
la distancia que hay entre este valor y este valor es diferente a la distancia que hay entre este valor y este valor, eso significa que esta h no es igual a esta h. Y si estas h no son iguales, no la puedo sacar como factor común. ¿Está bien? Entonces, una condición para que esta formulita funcione es que la distancia o el tamaño de los segmentos sea igual en cada uno de los tramos. El tamaño del segmento tiene que ser iguales. ¿Podrían ser desiguales? Sí, y de hecho hay una forma en la que aplicamos cuando, por ejemplo, tenemos datos experimentales, no tenemos la función. Nosotros la función esta no la conocemos. Solamente tenemos una tabla con números. Y como tenemos una tabla con números, en esa tabla podría ocurrir que el intervalo entre dato y dato es diferente en todos los casos. Por lo tanto, no nos queda otra que aplicar esto tal y como está, así. No aplicar esta fórmula, sino aplicar directamente donde tenemos un H1, un H2, un H3, un H4, un HN. Donde H1, H2, HN es siempre distinto. O sea, no podemos juntar todo esto para aplicar esto. Tenemos que aplicarlo término por término, tal y como está acá. ¿Por qué? Porque los H no son iguales. No puedo sacar factor común, como no puedo sacar factor común, no puedo hacer esta sumatoria, si no puedo hacer esta sumatoria, no puedo aplicar esta fórmula. Así de simple. O sea que se puede aplicar esta fórmula a segmentos desiguales, sí, pero no se puede aplicar esta, sino que tengo que aplicar directamente esta, así como está, con segmentos donde los H son distintos. Bien. El error de truncamiento aproximado es proporcional a h al cuadrado o h a la cuarta, porque tengo h al cubo, es lo mismo, ¿no? El error aproximado tiene el mismo error que la regla del trapecio de aplicación simple, ¿no? Es el mismo. Lo que pasa es que acá dejo b menos a, y como b menos a es igual a h, puedo multiplicar h por h al cuadrado, me queda h al cubo, ¿no? O sea que, en definitiva, es lo mismo. Bien, aquí está el pseudocódigo para aplicar la regla del trapecio, ¿no? Simplemente tengo que iniciar los límites, n, que es el número de segmentos en el cual voy a dividir esta distancia que hay entre A y B. Voy a definir la función con la que voy a trabajar, defino h, ¿no? Y después inicio a x en A. S es la sumatoria que voy a ir haciendo y simplemente tengo que aplicar la formulita, ¿no? Si i es igual a 0, directamente voy a evaluar f de xa, fíjense, f de xa es el primer valor, ¿no? Y cuando sea igual a n, entonces voy a evaluar f de xn, ¿no? O sea, voy a estar acá. Voy a estar acá, aquí. Y en los intermedios, en caso contrario, si no es ni 0 ni n, el valor de i, voy a hacer la sumatoria. O sea, a este factor le voy a ir sumando 2 por f de x, que no es ni más ni menos que estos términos aquí del medio. Bien. Y bueno, voy actualizando x, ¿no? En función de h. Después, una vez que termino, lo que tengo que hacer es simplemente a lo que se fue acumulando aquí en S, multiplicarlo por h sobre 2. ¿no? Hice todo esto, resolví esto. Una vez que terminé de computar todo esto, multiplico por h sobre 2, que es esto acá. Y eso me da la integral total. Bien. Usar la regla del trapecio con dos segmentos para calcular la integral entre A0 y b igual a 0,8 de este polinomio acá. ¿no? Este polinomio acá. Y bueno, está aquí resuelto. Después lo vamos a hacer, si nos da para hacerlo hoy, lo hacemos hoy, si no, la clase que viene. Recién hoy estaríamos empezando con esto, estamos un poquito adelantados, así que bueno, por eso tenemos tiempo todavía de usar para hacer de ejercicios y demás. Bien, y también nos pide calcular el error aproximado, bueno, después vamos a ver en qué momento lo hacemos.
vamos a lo que a mí me interesa, que es la aplicación de la regla de Simpson, o las reglas de Simpson, en la cual, en lugar de aplicar o de hacer pasar una línea recta por los extremos, lo que hacemos es, primero, definir un punto intermedio, en el caso de la regla de Simpson un tercio, la regla de Simpson un tercio, definimos un punto intermedio, nosotros nos dan estos límites y tenemos que encontrar la integral entre este valor y este valor. Para ello, para aplicar la regla de Simpson, tenemos que definir un punto intermedio. ¿Qué significa esto? Lisa y llanamente que nuestro intervalo total lo estamos dividiendo exactamente en 2. Fíjense que acá no pone n, pone 2, porque la condición para aplicar Simpson es dividir el intervalo total en 2, directamente. Tengo un intervalo aquí y un intervalo aquí. ¿Está bien? Entonces, tengo 2 intervalos, por lo tanto tengo un punto, 2 puntos y 3 puntos. La regla de Simpson un tercio dice que por esos 3 puntos puedo pasar un polinomio de grado 2, o sea, una parábola, tal y como se ve acá. Y lo que voy a hacer es la integral debajo de esa parábola, entre estos límites, ¿no? Obviamente. Del mismo modo, la regla de Simpson 3/8 es la que dividimos nuestro intervalo total en 3. O sea, un valor por aquí y un valor por aquí. Nuevamente, obviamente, tienen que ser exactamente iguales, ¿no? O sea, b menos a, el intervalo total, dividido 3. Por lo tanto, la distancia que va a haber entre este punto y este punto es h, entre este punto y este punto también es h, y entre este punto y este punto también es h. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá. De acá a acá tengo h, y de acá a acá también tengo h. Por eso aquí, en el caso de Simpson 3/8, divido directamente sobre 3. O sea, b menos a dividido 3 me da la distancia que tengo entre punto y punto. Y por estos 4 puntos que tengo aquí, puedo hacer pasar un polinomio de grado 3. ¿Está bien? Entonces, básicamente, tenemos que, del mismo modo que obtuvimos la ecuación que nos permite aplicar la regla del trapecio, o sea, en la que una línea recta pasa por los puntos que yo designé como límites, de este mismo modo tenemos que encontrar la ecuación que nos permita encontrar o la ecuación de grado 2 o la ecuación de grado 3 que pasa por los puntos que designamos. Bien. No vamos a hacer la demostración completa, pero básicamente el número de intervalos es 2, ya lo sabemos eso, n es igual a 2. Para ello lo que hacemos es obtener, aplicando la regla, el polinomio de Lagrange, la que aprendimos en la unidad anterior, para obtener un polinomio de grado 2. ¿no? Polinomio de grado 2, este sería el polinomio de grado 2. ¿tá? Polinomio de grado 2, tenemos acá, esto ya lo sabemos hacer, pero no es que vamos a tener que integrar esto que está acá, porque integrar esto que está acá es un lío. Lo que tenemos que hacer es reemplazar dentro de nuestra integral, integrar este polinomio, integrar los límites y después vemos lo que nos queda, ¿no? Y lógicamente hay que hacer un poco de álgebra y matemática, ¿no? Hay que hacer un cambio de variable, se hacen unas sustituciones y se llega a esta expresión general que está aquí y es la integral para Simpson un tercio. ¿Está bien? Fíjense, esto es equivalente, ¿no? Esto es equivalente a esto, ¿no? Que en definitiva tiene conceptualmente, tiene una similitud muy grande con la regla del trapecio, porque es el ancho, ¿no? El ancho por la altura promedio entre los puntos por los cuales pasa la parábola, ¿no? El polinomio de grado 2. Es más o menos lo mismo, conceptualmente, que la regla del trapecio.
Fíjense que como h se define como b menos a sobre 2, b menos a sobre 2, aquí me queda el 2, multiplicado por 3 me da 6, y puedo reemplazar a h por b menos a, ¿no? O sea, simplemente por eso esta expresión es equivalente a esta que está de este lado. Bien. Lo único que tenemos que hacer, si queremos mejorar la integral, o el resultado de nuestra integral que estamos obteniendo, en lugar de aplicar la regla del trapecio, es trabajar con la regla de Simpson. Ustedes pueden usar la que les quede más cómoda, o esta, o esta. Es lo mismo, son equivalentes, ¿no? Obviamente. Bien. Entonces tenemos una expresión que nos permite de manera directa integrar el área debajo de una curva para un polinomio de grado 2 que pasa por 3 puntos, ¿no? Esa es la idea. El error aproximado relacionado a esta ecuación se deduce exactamente igual que la regla de trapecio. Este es el error verdadero. De nuevo, como no sabemos en qué posición está este famoso épsilon, el error verdadero no lo podemos calcular, pero sí podemos aproximar epsilon a un intervalo determinado y calcular el error aproximado, ¿no? Cuando hacemos una derivada promedio de nuestra función. Fíjense que en este caso es una derivada de orden cuarto, ¿no? En el caso anterior era una derivada de orden 2, en este caso es una derivada de orden 4. Y nuestro error va a ser proporcional a h a la quinta. Fíjense que ya pasamos de h al cubo a h a la quinta, ¿no? O sea, mientras más chico sea h, más chico va a ser el error. Por lo tanto, el error de la regla de Simpson un tercio es mucho más chico, ¿no? Porque el otro era h al cubo, esto es h a la quinta, es mucho más chico que el error de la regla del trapecio. Bueno, esto se puede demostrar, lo que dice acá abajo, da resultados para polinomios cúbicos, aun cuando su fórmula se obtenga de una parábola, ¿no? O sea, podemos obtener un resultado exacto, digamos, porque dice, acá está como mal redactado, da resultados para polinomios cúbicos, dice. Sí, da resultados exactos para polinomios cúbicos, aun cuando su fórmula se obtenga de una parábola. Esto se puede mostrar, no está acá, ni siquiera está la fórmula que demuestra esto, así que bueno, no le vamos a dar demasiada bolilla. Sí tengan presente esta expresión, ¿no? En la que con el polinomio, con la regla de Simpson un tercio, puedo obtener un resultado exacto para un polinomio cúbico. En realidad, nunca vamos a aplicar un método numérico a un polinomio, ¿no? No tiene sentido, o no tendría sentido. Esperen que voy a enchufar el teléfono porque se me está por apagar. Entonces, en general, los métodos numéricos se aplican a funciones complejas. No voy a aplicar la integral de un polinomio para resolver la integral de un polinomio. Es un contrasentido, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O sea, aplicar la integral de un polinomio numérico para resolver la integral de un polinomio. No tiene sentido. Pero bueno, el libro Chapra se ha empecinado en mostrar ejemplos todos con polinomios, entonces es sumamente confuso, digamos, la aplicación verdadera de estos métodos. ¿Ven? Acá está. Esto es el ejemplo del libro sacado de un polinomio, en la cual resolvemos la integral de un polinomio de grado 5, ¿no? Aplicando la integral de un polinomio de grado 2, que sería Simpson un tercio. O sea, ¿es un sinsentido? Sí. ¿Dónde está el sentido? Y el sentido es que es fácil aplicar el método numérico a este polinomio. Pero bueno, hubiese estado bueno aplicar el método a una función que no sea un polinomio, ¿no? Pero bueno, el libro ha hecho o tiene este tipo de ejemplos, así que bueno, es el que se sigue, digamos, en el desarrollo de la unidad. Entonces, bueno, acá está aplicado Simpson, ¿no?
tenemos los 3 puntos, fíjense, el punto sería 0, y para 0, mi f de 0 vale 0,2, el otro punto es 0,4, y el otro punto es 0,8. ¿Cómo surgen este punto y este punto? ¿Cómo sería esto? X0 sería igual a 0, ¿no? Mi X0 sería igual a 0, este que está acá. Mi X1 sería igual a este valor que está acá, a 0,4. Mi X2, finalmente, sería igual a este valor que está acá, de 0,8. ¿Bien? ¿De dónde sale este valor que está acá? Bueno, muy simple, tengo que aplicar la fórmula. Acuérdense que H era igual a B menos A directamente sobre 2. En este caso, H es igual a B, que sería 0,8, 0,8, menos A, que sería 0, sobre 2. Por lo tanto, H es igual a 0,4. Perdón, 0,4. Iba a poner 0,8 de nuevo. A 0,4. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a ir desde x0 a 0,4 y desde 0,4 a 0,8, ¿no? O sea, dividí este intervalo total, lo dividí exactamente en la mitad y aquí calculé el h. La distancia que hay de acá a acá es 0,4 y la distancia que hay de acá a acá es 0,4, ¿no? O sea, h. Es lo que se tiene que cumplir. Aplico la fórmula, ni más ni menos, ¿no? Aplico la fórmula esta que está aquí, esta fórmula que está acá, que es esta fórmula que está acá, ¿no? Esta fórmula que está acá. No sé cuál aplicó, si la primera o la segunda, a ver. No está el problema. 0,8, o sea, aplicó directamente esta, ¿no? 0,8, porque es la diferencia de B menos A. 0,8 multiplicado por f de x0 más 4 multiplicado por f de x1 más f de x2. 4 multiplicado por f de x1 sería esto, más f de x2, que sería esto que está acá. Dividido 6, y hago la cuenta y me da esto. O sea, el valor de la integral es este, ¿no? Fíjense, aplicando esta fórmula, el error es del 16,6%. ¿Por qué podemos calcular el error verdadero? Y porque tenemos la función, la podemos integrar y calcular, digamos, el área debajo de la curva entre 0 y 0,8, ¿no? Esa es una de las razones también por las que el libro usa una función fácil, para poder tener la integral, para poder calcular el error verdadero, ¿no? Si no, no podríamos hacer eso. Pero además también calcula el error aproximado. Fíjense que primero calcula la integral, este término que está aquí, que es la derivada promedio cuarta, y la derivada promedio cuarta se calcula igual que en el caso anterior, con la única diferencia que acá, en lugar de tener que poner la derivada segunda, tengo que poner la derivada cuarta. Si ustedes hacen la derivada cuarta de todo esto, les va a dar esto que está acá. Y después integran la derivada cuarta y la dividen por el intervalo total. Le da menos 2.400. Y el resultado debe estar del otro lado, seguramente. A ver. Ah, no, perdón, acá. Acá reemplazó menos 2.400 por 0,8 elevado a la quinta dividido 2.880, ¿no? Que esa es la fórmula del error aproximado. Me da 0,27. Si a esto lo multiplico por 100, para tener el error porcentual, me daría el 27,3%, ¿no? Ese sería el error aproximado. Fíjense que el error aproximado está en el mismo orden de magnitud que el error verdadero. ¿Está bien? O sea, el error aproximado incluso da más alto, por las dudas. Da más alto. Pero bueno, lo importante es que está en el mismo orden. O sea, no es que uno me da 16% y el otro me da 160%, ¿no? Está en el mismo orden.
Eso es importante. Bien. También podemos hacer la regla de Simpson de aplicación múltiple. Del mismo modo que aplicamos la regla de Simpson de aplicación, la regla del trapecio de aplicación múltiple, lo mismo podemos hacer con la regla de Simpson, ¿no? O sea, si tenemos una función de este estilo, vamos a tener que dividir nuestro segmento total, ¿no? Nuestro segmento total, que arranca acá y termina acá, en una cantidad n de segmentos iguales, con la particularidad que la cantidad n de segmentos tiene que ser un número par. ¿Por qué? Porque si la cantidad n de segmentos no es un número par, entonces no puedo aplicar la regla de Simpson un tercio, porque para cada parábola que voy a integrar necesito 3 puntos. Por estas 3 parábolas por estos 3 puntos pasa una parábola, que después voy a sumar, después voy a tomar este punto y este punto, y voy a hacer pasar otra parábola. Y después voy a tomar este punto y este punto, y voy a hacer pasar otra parábola. Y así voy a tomar este punto y este punto, y voy a pasar otra parábola. Y voy a tomar este punto y este punto, y voy a hacer pasar otra parábola. Imagínense que en este caso aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. Imagínense que hubiésemos tenido 9 segmentos. Si hubiésemos tenido 9 segmentos, este no está. Este segmento no está, ¿no? O sea, hubiésemos terminado acá, o sea que vengo de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, y acá me queda este punto, me queda libre, porque no puedo hacer, ¿no? Necesito 3 puntos. Entonces, para aplicar la regla de Simpson un tercio, necesito un número par, sí o sí, un número par de intervalos. ¿Está bien? Simplemente porque necesito una cantidad de puntos apropiada, ¿no? Para que yo pueda completar con todas las parábolas desde el intervalo, desde el valor inferior del intervalo hasta el valor superior. ¿Está bien? Bien. El mismo razonamiento que hicimos antes, ¿no? Entre A y B hacemos la integral entre x0 y x2, ¿no? Acá en este caso esto sería x0, esto acá sería x2, ¿no? Esto sería x3, y así, ¿no? Así, tac, 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 hasta llegar, en este caso, sería, vamos a contar porque tenemos 10 segmentos, serían 11, si no me equivoco, 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, este último sería x11, ¿no? Y este que está aquí sería x, x10. ¿Conté bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí. Y bien, entonces vamos de x0 a x2, o sea, esta distancia que está aquí. Después vamos de x2 a... Bueno, acá no sé por qué pone x4, seguramente se ha comido, porque no tiene sentido, ¿no? Hay que poner, es sucesivo el número, ¿no? Va de x2 a x4, se debe haber comido. Fíjense que acá está x3, f de x3. Y bueno, así seguimos sumando todos los segmentos hasta llegar a este último segmento, ¿no? Esta sumatoria se expresa de este modo, o sea, en cada uno de estos segmentos aplico la regla de Simpson un tercio, ¿no? Y después veo lo que me queda, ¿no? Veo lo que me queda. Veo si puedo agrupar como h sobre 3, ¿no? Como h es el mismo para todos los casos, ¿no? H siempre es el mismo. Puedo sacar factor común h sobre 3 y después trato de agrupar. Fíjense que este término, ¿no? Se van repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo tengo presente y agrupo los términos de manera conveniente y termino en una fórmula general que es, una rayita, que es esta que está aquí, ¿no? Puede ser esta, o esta que es equivalente.
La diferencia es que acá tiene h sobre 3 y acá reemplaza, ¿no?, el b menos a sobre 3 por n, porque n, bueno, no está definido, no sé cuánto va a ser n, ¿no? Recuerden que h es b menos a sobre 3, ¿no? h es b menos a sobre 3. Y n es el número total de segmentos en los que yo divida. Bien, o aplican esta fórmula o aplican esta, es lo mismo, es equivalente, no hay problema. Y estas dos fórmulas que tienen acá, cualquiera de ellas, es la regla de Simpson, un tercio de aplicación múltiple. ¿Por qué se llama regla de Simpson? Por este valor regla de Simpson un tercio, por este valor que queda aquí, ¿no? Este valor es un tercio, ¿no? Un tercio multiplicado por h. Sería lo mismo. Como queda un tercio, se le llama regla de Simpson un tercio. O sea, un tercio que multiplica todo. Esa es la razón por el nombre, ¿no? Es para distinguirlo del otro. Bien, el error de truncamiento verdadero. El error de truncamiento verdadero es proporcional a h a la quinta, lo mismo que en el caso anterior. Acá también, nada más que, bueno, expresa, saca b menos a por acá, ¿no? Y queda h a la cuarta. Pero el error es proporcional a h a la quinta. Y bueno, esta es la forma de calcularlo, como lo vimos en el ejercicio anterior, ¿no? Es lo mismo, solo que cambia levemente aquí, ¿no es cierto? No, este número aquí, no hay diferencia. Es simplemente aplicar esta fórmula, lo mismo que en la regla de Simpson de aplicación simple. Bien. Bueno, el pseudocódigo para la regla de Simpson, que no es ni más ni menos, ¿no es cierto?, que haber aplicado para esta fórmula acá, ¿no? O sea, calculo h, b menos a sobre n. N, recuerden que tiene que ser siempre un número par. X, arranco haciendo x igual a, ¿no?, que es el intervalo inferior. Entonces, arranco en i igual a 0. Si i igual a 0, se me cumple esto, por lo tanto voy a sumar a este factor, le voy a sumar el f de x de a, en realidad. Cuando i no es igual a 0 ni igual a n, estoy aquí. Y fíjense, aquí hay una diferencia que tenemos, que hay ciertos términos que se multiplican por 4 y hay ciertos términos que se multiplican por 2. ¿Cuáles son esos términos? Fíjense, los términos donde i es impar se multiplican por 4 y los términos donde i es par se multiplican por 2. Entonces, eso mismo tiene que estar declarado en el código, ¿no?, en el algoritmo. Y es exactamente lo que significa esto. Si i es distinto de 2, ¿no? Si i es distinto de 2, perdón, esto significa que si divido i dividido 2, o sea, divido 2, y la mantisa es distinto de 0, o sea, el resto es distinto de 0, es igual a 0, entonces estoy en esta situación. Estoy acá. Estoy acá. Quiere decir que es par, ¿no? Porque si yo divido un número par dividido 2, el resto me va a dar 0, ¿no? O sea que si yo divido y lo divido por 2 y el resto es igual a 0, estoy en esta situación aquí. Estoy acá. Por lo tanto, tengo que multiplicar a estas f de x, y las tengo que multiplicar por 2. Las tengo que multiplicar por 2. Si el resto es distinto de 0, si yo divido un número impar por 2 y el resto es distinto de 0, no se cumple que es igual a 0, estoy acá, entonces significa que i es un número impar y tengo que multiplicar por 4. ¿No? I es un número impar y tengo que multiplicar por 4. Después actualizo mi x, hago x más h, lo actualizo, y vuelvo hasta que termino el loop. Una vez que termine el loop, bueno, obviamente que tengo que ir haciendo la sumatoria, y una vez que termine el loop, a esa sumatoria la multiplico por h sobre 3. Acá esto, obviamente que esto, que está aquí, yo paso a esto aquí una vez que terminé de ir desde i0 hasta n, ¿no? Porque tengo que acumular estos valores y al último recién, a s lo tengo que multiplicar por h sobre 3. ¿Está bien? Tendría que estar expresado de otra forma esto para que sea un poco más claro.
Bueno, nos da un problemita acá. Y fíjense, este problema que nos da para aplicación múltiple y tenemos que primero tener presente que el número de intervalos, ¿no? Porque ya nos dan los intervalos, fíjense que va, el intervalo original va entre 0 y 0,8, ¿no? Entre 0 y 0,8. Pero como quiero aplicar Simpson un tercio de aplicación múltiple, fíjense, voy a necesitar por lo menos 6 intervalos. Este es 1, 6 números, ¿no? Este es 1, 2, un intervalo, 2 intervalos, 4 intervalos, 1, 2, 3, 4 intervalos. No, ya estaba viendo, digo, estoy sumando mal. 4 intervalos, o sea, voy a hacer pasar una parábola entre estos tres puntos, entre 0, 0,2 y 0,4, por esos tres puntos paso una parábola. Y después tomo el 0,4, 0,6 y 0,8 y va a pasar otra parábola. O sea, tengo un número de intervalos par, y tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. El número de puntos, lógicamente, es impar. ¿Cuál es el valor de h en este caso? Y bueno, h sería igual a 0,8 menos 0 dividido n. El número de intervalos dijimos que es 4, ¿no? Por lo tanto, h va a ser 0,8 sobre 4. Tenemos 4 intervalos, 1, 2, 3 y 4. Esto es igual a 0,2. Por lo tanto, mis puntos van a ir desde 0 y se van a ir actualizando en 0,2 escalón por escalón. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. ¿Está bien? ¿No? O sea, la distancia que hay entre acá y acá es h, la distancia que hay entre aquí y aquí es h, ¿no? Y así para los otros, ¿no? Bien. Agarro la fórmula de aplicación múltiple para Simpson un tercio, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores en cada uno de los términos, nada más. Los términos impares los multiplico por 4, los términos pares los multiplico por 2. También podemos hacer después, en algún momento, antes de terminar la unidad, podemos hacer algún ejercicio aplicando Simpson un tercio. Y Simpson 3 octavos, finalmente, Simpson 3 octavos es una regla que no se utiliza demasiado, no se utiliza mucho, porque tiene el mismo orden de error, fíjense, el orden de error es el mismo que para Simpson un tercio, y Simpson 3 octavos es más difícil de aplicar que Simpson un tercio, ¿no? Porque en este caso aplicamos un polinomio de grado 3, y si obtenemos el mismo error que Simpson un tercio, ¿por qué aplicaríamos un polinomio de grado 3 en lugar de aplicar un polinomio de grado 2, que es más fácil? Bueno, ahí hay una razón matemática en la que nosotros podemos decidir aplicar un polinomio de grado 3 porque a veces podemos obtener un menor error, ¿no? Podemos obtener un menor error aplicando Simpson 3 octavos, que es Simpson un tercio. Pero eso dependerá, ¿no? Eso dependerá de la forma de la función que queramos integrar, ¿no? Si nosotros tenemos una función que queremos integrar entre este punto y la función tiene esta forma, y bueno, capaz que acá sí nos conviene dividir intervalo acá, ¿no es cierto? Necesito 4 puntos y un intervalo por acá, entonces yo voy a hacer que mi polinomio de grado 3 pase por acá, ¿no? Y voy a tener una mejor descripción y un mejor resultado de la integral si aplico regla de Simpson un tercio. Pero eso tiene que ver, en el caso particular, con la forma de la función, ¿cierto? No con el grado del error que voy a obtener, porque para Simpson un tercio y para Simpson 3 octavos, en ambos casos es proporcional a h a la quinta. O sea que eso no va a cambiar. Entonces lo que tengo que tener en cuenta es una cuestión más de la forma de la función, y
decidir si aplico 3/8 o 1/3. ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula? Aplicando el mismo razonamiento que para la regla del trapecio, el mismo razonamiento que para la regla de Simpson 1/3, ahora integramos un polinomio, obtenemos el polinomio de Lagrange de grado 3, un polinomio cúbico, hacemos el mismo razonamiento y llegamos a esta expresión general de la regla de Simpson 3/8. O sea, tenemos que aplicar esta fórmula, donde hay el término, este aquí se multiplica por 3, ¿no? Esto podría, no sé por qué no lo junta, seguramente debe tener que ver con, porque aquí podríamos tranquilamente sacar factor común, ¿no? Y juntarlo, estos términos. Bueno, está expresado de ese modo, no sé por qué. Obviamente que habría que sacarlo acá, se puede, no tiene nada de... Fíjense que acá también está igual, ¿no? Pero bueno, eso depende cómo les resulte más fácil verlo, ¿no? Se multiplican por 3 los factores del medio, y los factores de la punta, los f de la punta de los extremos, simplemente se suman. Se divide por 8 si aplicamos esta forma, y si no, hacemos 3 por h sobre 8 y hacemos la sumatoria directa. ¿Está bien? Eso, recuerden que son equivalentes, ¿no? Bien. Lo mismo da resultados exactos para polinomios de grado donde n es menor o igual que 3, obviamente. Si queremos integrar numéricamente un polinomio de grado 3, nos va a dar exacto. Y bueno, el mismo problema que antes. Obviamente, esto no es aplicación múltiple, ¿no? Esto es aplicación simple. Tenemos de nuevo la tablita, el mismo polinomio, y necesitamos 1, 2, 3 y 4 puntos. Y recuerden que dijimos al principio, el número de intervalos para Simpson 3/8 tiene que ser impar. Entonces tenemos un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. ¿Bien? Número de intervalos impar. Repito, esto no es aplicación múltiple, ¿no? Es aplicación simple. La aplicación múltiple, si ya se usa poco Simpson 3/8 en aplicación simple, mucho menos se va a usar 3/8 en aplicación múltiple. Así que, en este caso, directamente ni está desarrollado Simpson 3/8 de aplicación múltiple. Fíjense aquí, este problema es muy interesante. A ver qué nos... Déjenme primero chequear qué nos queda. Los algoritmos, integración con segmentos desiguales y estos ejemplos. Y después... Bien. La extrapolación de Richardson. Y... Sí, esto lo vamos a ver al último. Bien, entonces vamos a concentrarnos en estos últimos dos ejercicios y vamos a dejar aquí nomás. Entonces, lo que tenemos acá es este ejercicio, en el cual tenemos esta función. La función no está declarada, aparentemente no. No sé si será el polinomio de grado 5 que nos mostró antes, pero bueno, no está. Simplemente tenemos valores, ¿no? Tenemos este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, y los valores de f de x para cada uno de estos valores de x, ¿no? Que supongo, a ver, cuando x vale 0, este de x vale 0,2, vamos a chequear si es el polinomio. Sí, efectivamente es este polinomio, fíjense. Cuando x vale 0, todo esto se hace 0, o sea que f de x, o sea que estamos, esta función que está acá, es este polinomio que está acá. Es un polinomio de grado 5, ¿no? Lo que me pide es integrar este polinomio de grado 5 entre 0 y 0,8 y aplicar, ¿no? Aplicar la regla de Simpson 1/3 y la regla de Simpson 3/8. ¿Qué necesitamos para la regla de Simpson 1/3? Necesitamos, no es de aplicación múltiple en este caso, sino de aplicación simple. Como es de aplicación simple, necesitamos dos intervalos. O sea, desde aquí a aquí y desde aquí a aquí, ¿no?
O sea, desde 0 va un intervalo, desde 0 a 0,16 y desde 0,16 a 0,32, hasta aquí. Fíjense que este valor es más o menos 0,32. Y esto es f, obviamente, de 0,32. ¿Está bien? Tenemos este punto y este punto. Y después tenemos, para regla de Simpson 3 octavos, tomamos desde aquí y vamos un intervalo, dos intervalos, tres intervalos. ¿Está bien? O sea, desde 0,48, desde 0,32 a 0,48, de 0,48 a 0,64 y de 0,64 a 0,80. ¿Eso qué significa? Que vamos a necesitar 5 intervalos, ¿no? O sea, 1, 2, hasta acá, regla de Simpson un tercio. 3, 4, 5, regla de Simpson 3 octavos. Por lo tanto, H, ustedes ya saben que se define como B menos A, que en este caso sería 0,8, menos 0, ¿no? Esto es B y esto es A, dividido el número total de intervalos, o sea, 5. Esto es igual a, ya me lo pone acá, 0,16. 0,16. O sea que la distancia que hay desde aquí a aquí es 0,16. Desde aquí a aquí es 0,16. Desde aquí a aquí es 0,16. Desde aquí a aquí 0,16. O sea, los intervalos miden todos exactamente igual. En estos tres puntos, para estos tres puntos, aplicamos Simpson un tercio, y para estos tres puntos, aplicamos Simpson 3 octavos. Y de ahí, tal y como está resuelto aquí, esto es Simpson un tercio, esto es Simpson un tercio. Fíjense lo simple que es la formulita, chicos. Esto es una receta de cocina prácticamente. Y esto es Simpson 3 octavos. Después lo que hago es sumar este integral más este integral y me va a dar la integral total, ¿no? Sumo I1 más I2 y me da la integral total. Fíjense, el error verdadero es 0,0045, ¿no? Si yo multiplico esto por 100, porque esto no está porcentual, me da 0,45 el error. O sea, un error bajísimo, menos del 1%, menos del 0,5%, diría yo. ¿Está bien? Este es el error verdadero exacto, ¿no? Este es un error porcentual, verdadero. O sea, es un error muy bajo. Acá está H, ¿no? Acá pone H que es 0,16. Yo lo que les quiero preguntar a ustedes es ¿qué notan en la aplicación aquí de los métodos? ¿No notan algo raro? ¿No notan nada raro en la aplicación de los métodos? Miren la función. Miren la función, presten atención a la forma que tiene la función. Y fíjense, acá aplica Simpson un tercio. Tendría que ser al revés, la aplicación. Exacto. Y fue exactamente la misma pregunta que me hice yo cuando vi esto en el libro. Digo, ¿por qué no tomar Simpson 3 octavos acá? Simpson 3 octavos acá, ahí, ¿no? O sea, este punto, este punto, este punto y este punto, porque por estos tres puntos pasa mucho mejor un polinomio de grado 3 que, fíjense, si yo tomo este punto y este punto, por acá, si aplico Simpson un tercio, tengo que pasar una parábola por este punto y me va a dar mucho más error, ¿no? Me va a dar un error diferente. O sea, entre estos cuatro puntos se parece mucho más a un polinomio de grado 3 que a una parábola entre estos tres puntos. Y lo mismo acá, si yo tomo Simpson 3 octavos acá, entonces tomaría Simpson un tercio acá, acá, acá y acá. Y esto tiene perfectamente la forma de una parábola. ¿Por qué no lo pasó al revés? Fue la pregunta que yo me hice, y seguramente fue la pregunta que se hizo Chapra también, ¿no? Le debe haber saltado la duda a Chapra, supongo yo. Entonces, ¿qué debe haber hecho Chapra? Lo mismo que hice yo. Agarró primero y calculó
calculó Simpson 3/8 acá y Simpson 1/3 acá. Y calculó el error. Calculó el error. Y después dijo, bueno, a ver qué da si hago al revés, o sea, si hago tal y como está. Y también calculó el error. Evidentemente yo lo corroboré, lo hice, y de manera muy sorprendente, porque sorprende, el error configurado de esta manera da menor que si yo configuro el error, que si yo configuro al revés, ¿no? Esto para este lado y esto para este lado. ¿Por qué del revés? Bueno, una vez que nosotros, para darnos cuenta de eso, una vez que nosotros calculamos la parábola que pasa por estos 3 puntos y la ecuación de grado 2 que pasa por estos 4 puntos, la ecuación de grado 3 que pasa por estos 4 puntos, ahí nos vamos a dar cuenta, la parábola da una cosa así, da una cosa media rara, da una cosa así, ¿no? Que baja y me deja un error por acá, no, me cuesta graficarlo con el mouse, ¿no? Pero, y después, cuando hago la ecuación de grado 3 que pasa por acá, también deja un error porque da una cosa así, después viene por acá y después se va por acá y deja error acá, deja error acá y deja error acá. Entonces, esa suma de errores da mayor que cuando hago esto. Aunque acá la parábola también me deja error, se compensa porque por acá minimiza un poco y por acá sobreestima, ¿no? Entonces, esto que subestimó acá, lo sobreestimó acá, se compensó, ¿no? Y acá el error es bajísimo, prácticamente, es bajo. Y después, el polinomio de grado 3 tiene más flexibilidad para hacer esta curva acá, ¿no? Para hacer esta curva acá. Porque acá tiene que hacer una curva muy cerrada, acá arriba tiene que hacer una curva muy cerrada y tiene más flexibilidad para hacer esa curva cerrada el polinomio de grado 3 que el grado 2. En cambio la parábola hace una cosa así, ¿no? Y esto me da error. Entonces, como hay una compensación de error acá y el polinomio describe mejor esta parte acá, entonces eso hace que esta configuración, o sea, grado 2 por acá y grado 3 por acá, dé mejor que al revés. Aunque intuitivamente pensemos lo contrario. ¿Eso hay manera de darse cuenta? No, no hay manera. La única manera de darse cuenta es hacerlo, ¿no? O sea, calcularlo de un modo, calcularlo del otro y ver que nos da menor error. Si quieren hacerlo en su casa, lo pueden hacer, ¿sí? Y calcular el error y se van a dar cuenta que esta configuración es la mejor. Hubiese estado bueno que Chapra en el libro lo diga, que lo explique. Sin embargo, lo pone así y lo deja simplemente como sentado, que esta es la mejor forma de calcular el área debajo de esta curva, ¿no? Pero bueno, no necesariamente, cualquiera podría pensar lo contrario, que calcular al revés es mejor. Bueno, no es mejor porque el error es mayor. La explicación es la que acabo de dar recién. Bien. Está resuelto este problema, está resuelto en estos ejercicios acá, que ustedes lo pueden verificar, lo pueden ver. O sea, también es, cuando la clase que viene vamos a tratar de resolver todos problemas sobre integrales. Y bueno, integración con segmentos desiguales, algo que nos está faltando, pero ya esto lo dije, ¿no? O sea, fíjense, si el h no es igual, no puedo sacarlo como factor común y no me queda otra que aplicar la formulita segmento a segmento, ¿no? La integración esto es integración por regla del trapecio, ¿no? Es la fórmula de la regla del trapecio, segmento a segmento, donde los h son desiguales, no los puedo sacar como factor común, por lo tanto aplico la fórmula tal y como está, así, ¿no? Simplemente eso. Bien. Y finalmente, para terminar, vamos a ir a este problema que está aquí. Y este es un problema en el que, ¿se acuerdan que yo al principio dije lo siguiente? Tenemos dos opciones. O tenemos una función f de x, ¿no? Tenemos una expresión de nuestra función f de x, en el cual esta expresión es muy compleja, y no puedo obtener la integral analítica. No la puedo obtener. Entonces, ¿qué hago? Si tengo que hacer una integral, resuelvo por una integral
numérico, ¿no? Resuelvo una integral. ¿Por qué? Porque la integral analítica de esta función compleja no la puedo obtener. Entonces, esta es una posibilidad. Hay otra posibilidad en la cual yo la función ni siquiera la conozco. Acá sí la conozco, solo que es compleja. En este caso, ni siquiera la conozco. Simplemente alguien del laboratorio me trajo una tablita con datos, en la que, por ejemplo, X, vamos a poner el mismo ejemplo de siempre, X puede ser la temperatura y estos valores que están acá pueden ser el volumen, ¿no? O sea, yo modifico la temperatura o habíamos dicho la presión. O sea, tengo una función que en la medida que yo voy fijando la temperatura, me da una presión determinada, por ejemplo, pero esa función que me da esa presión no la conozco, no sé qué. Simplemente tengo los datos. Lo leí en un instrumento. Yo leí en un instrumento. Fijé la temperatura en 0 grados centígrados, me da esta presión. En 0,2 grados centígrados me da esta presión. Así, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido estos valores para presión y para la temperatura y presión, pero bueno, es un ejemplo simplemente. La función, la expresión matemática que me relaciona la temperatura con la presión, no la sé, la desconozco, ¿no? Sin embargo, lo mismo puedo querer una integral de mi f de x. Como los métodos numéricos no necesitan de la función analítica, no la preciso, no necesito conocer esto, puedo aplicar directamente a hacer un gráfico, ¿no? O hacer un gráfico graficando todos mis puntos, grafico mi x y grafico mi f de x, tal y como está acá, ¿no? Grafico todos mis puntos, y después me fijo entre esos puntos que aplico. ¿Y qué voy a tener en cuenta? Y lo primero que tengo que tener en cuenta es la longitud de los segmentos. ¿Por qué? Porque para aplicar 3/8 o 1/3, o regla de aplicación, o alguna regla de aplicación múltiple, ya sea del trapecio, ya sea de Simpson 1/3 o 3/8, recuerden que los intervalos tienen que ser iguales. Si no son iguales, no me queda otra que aplicar segmento por segmento. Entonces veamos. Fíjense, acá dice que entre 0 y 0,12, entre 0 y 0,12, esto es 0,12, ¿no? Esto es 0,12, aplica, bueno, acá no lo dice, pero es evidente, regla del trapecio. Vamos a poner regla del trapecio. ¿Por qué? Porque de 0 a 0,12, el h aquí es 0,12, ¿no? Es 0,12. Y de aquí el h es 0,1, ¿no? 0,1. Y de aquí a aquí, el h también es 0,1, 0,22, 0,32. De aquí a aquí, el h ya no es 0,1. De 0,32 a 0,36 hay 0,04. De 0,36 a 0,4, de nuevo, el h es igual, 0,4, 0,04. Y aquí fíjense que también, 0,04. De 0,44 a 0,54, el h vuelve a ser 0,1. De 0,54 a 0,64, el h vuelve a ser 0,1. De 0,64 a 0,70, el h es 0,06. 0,06. Y de 0,70 a 0,80, ese ahí me salió horrible, ahí está. Y de 0,70 a 0,80, el h vuelve a ser 0,1. Entonces, en función de los h, yo voy a poder determinar, ¿no?, qué voy a aplicar. Si de aquí a aquí el h es 0,2, es 0,12, aquí puse 12, y tengo que poner 0,12. Voy a borrar y voy a escribir esto. 0,12. Y este 0,12 no tiene continuidad, no me queda otra
que de acá hasta acá aplicar la regla del trapecio. No tengo otra. Entonces voy a aplicar la regla del trapecio con estos valores aquí. Con estos valores aquí, regla del trapecio. Después sí tengo, fíjense, de aquí a aquí 0,1, de aquí a aquí 0,2. Tengo 1, 2 intervalos. O sea, número de intervalos par, h igual, regla de Simpson 1/3. O sea, de acá a acá 0,1 y de acá a acá 0,1. Tengo 1, 2, 3 puntos, regla de Simpson 1/3, una parábola que pasa por estos puntos. Va a pasar por 0,12, por 0,22 y 0,32. O sea que en estos 3 puntos acá, sí, ahí voy a aplicar Simpson 1/3. 1/3. Después de 0,1 paso 0,4, 0,4, 0,4. O sea, tengo 3 segmentos con un h igual, 0,4, 0,4, 0,4. Y tengo 1, 2, 3, 4 puntos. O sea, desde acá hasta acá, regla 3 octavos. Hasta acá, 3 octavos. Después vuelvo, 0, 1, 0, 1, dos intervalos, número de intervalos pares, 1, 2, 3 puntos. Por lo tanto, hasta acá, de nuevo, Simpson 1/3. Y los últimos dos intervalos, de acá a acá, es 0,06 y de acá a acá es 0,1. O sea, de acá a acá y de acá a acá la distancia es diferente. No me queda otra que acá, de acá a acá, Simpson, regla del trapecio, no regla del trapecio múltiple, sino regla del trapecio con segmentos desiguales, ¿no? O sea, tengo que aplicar la formulita separada, ¿no? Porque este segmento no es igual a este. Y acá también, entre este punto y este punto, regla del trapecio. No me queda otra. Y ahí, aplicando distintos métodos, obtuve todo el área. Esta también debería estar rayada, ¿no? Y esto también. Todo el área debajo de la curva, de esta curva que está aquí. Y de esa manera, fíjense que yo sin conocer f, grafiqué los puntos y utilicé esos puntos para aplicar mis métodos numéricos de integración y resolver la integral debajo de la curva. ¿Está bien? Este es un problema de los más típicos, en donde no conozco f, lo único que tengo son una tabla con puntos, grafico esos puntos, verifico después la distancia que hay entre cada punto y me voy fijando qué es lo que puedo aplicar. Así de sencillo. Aplico la formulita directamente y resuelvo el problema. Este último problema que involucra todo podríamos hacer la clase que viene, si les parece. Y aquí termina todo lo que tiene que ver con integración numérica o los métodos de integración numérica. Después hay uno para mejorarlo, que lo vamos a ver al último, porque se aplica tanto a diferenciación numérica como a integración numérica, así que lo vamos a ver al último. Que son las extrapolaciones de Richardson, se llaman así. Y para finalizar, vamos a analizar un poquito este gráfico, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía su compañero al principio. Fíjense, lo que tengo de este lado es el error relativo porcentual verdadero, ¿no? Y acá tengo el número de segmentos. Su compañero decía que si yo aumento el número de segmentos, el error, esta curva es para la regla de Simpson 1/3 y esta curva es para la regla del trapecio. Si yo quiero, por ejemplo, un error de el 1%, por ejemplo, esto es 1, porque esto, fíjense, error relativo porcentual, o sea que esto es el 1%, aquí. La regla, para tener un error del 1%, la regla del trapecio, para la regla del trapecio, voy a tener que dividir mi intervalo en aproximadamente unos 16 segmentos, ¿no? Si yo quiero un error del 1%, voy a tener que dividir mi intervalo en aproximadamente 16 segmentos. Por el contrario,
si estoy aplicando la regla de Simpson un tercio, si yo quiero un error de un 1%, voy a tener que dividir mi intervalo original en 4 intervalos, por ejemplo, ¿no? Lo cual, eso me da justo para aplicarla 2 veces, ¿no? O sea, el número de segmentos va a tener que ser 4. ¿Bien? Número de segmentos par. Fíjense que de 16 a 4, de hecho es un poco más, ¿no? De 16, deben ser unos 20. De 16 a 4 hay una diferencia enorme. O sea que para el mismo error, para el mismo valor del error, el número de segmentos en el que tengo que aplicar la regla de Simpson es mucho menor que para la regla del trapecio. ¿Qué significa eso? Que el número de cálculos que tengo que hacer acá para 4 segmentos es muchísimo menor que el número de cálculos que tengo que hacer acá para 16 segmentos. Ahora hay otra situación en la que yo puedo querer tener el mismo número de segmentos para cada uno, pero el error es diferente. Fíjense, si yo la regla del trapecio aplico exactamente 16 segmentos, aproximadamente lo mismo que recién, el error va a ser del 1%. Sin embargo, para la regla de Simpson un tercio, para el mismo número de segmentos, otro análisis, ¿no? Sería de 10 a la menos 2, o sea, de 0,01%. Bajó 100 veces el error. A ver, o sea, acá es el 1%, acá es 0,01. Eso significa que el error es 100 veces menor para el mismo número de intervalos, ¿no? Si yo quisiese alcanzar, aplicando la regla del trapecio, este mismo error, entonces me tengo que ir acá. Y el número de intervalos para 10 a la menos 2, para la regla del trapecio, en este caso, es aproximadamente de 200 intervalos, ¿no? O sea, crece mucho el número de intervalos. Este análisis nos indica que yo siempre puedo obtener un error igual entre la regla del trapecio y la regla de Simpson un tercio, si no me importa aumentar el número de intervalos. El problema, como decíamos antes, es que eso tiene un límite, ¿no? O sea, en este caso, tengo este error para la regla de Simpson un tercio. Si quiero, y 16, ¿no es cierto? Un poco más, un poco más de intervalos. Si quiero, puedo tener el mismo error para la regla del trapecio, con la diferencia que voy a tener que hacer más intervalos. Y lo mismo para 10 a la menos 2, tengo esta cantidad de intervalos y esta cantidad de intervalos, pero puedo obtener el mismo error, tanto para la regla de Simpson y para la regla del trapecio. Lo mismo para 10 a la menos 3, tengo esta cantidad de intervalos acá, esta cantidad de intervalos acá. Lo mismo para 10 a la menos 4, esta cantidad de intervalos acá, esta cantidad de intervalos acá. Y 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, puedo alcanzar un error de 10 a la menos 5 y 60 y pico intervalos para la regla de Simpson un tercio, pero en este caso, ¿no? No es posible alcanzar un error de 10 a la menos 5 con la regla del trapecio, por más que aumente lo que se me antoje el número de intervalos, ¿no? Si yo, porque aquí la curva tiene un límite, y la curva sigue así. Si yo llego hasta aquí y aumento el número de intervalos, el error para la regla del trapecio empieza a crecer, no empieza a bajar, empieza a crecer de nuevo. O sea, baja hasta un punto mínimo y a partir de ese punto después empieza a crecer. ¿Por qué es eso? Porque al aumentar el número de intervalos, el número de segmentos, aumenta tanto el número de cálculos que el error de redondeo empieza a crecer y lo que al principio viajaba como el error de truncamiento, aquí empieza a crecer el error de redondeo y es más significativo el error de redondeo que el error de truncamiento. Por lo tanto, hay un límite en el cual yo, para la regla del trapecio, no puedo obtener un error menor a ese límite, por más que siga aumentando el número de intervalos. Sin embargo, eso mismo pasa para la regla de Simpson un tercio. Lo que pasa es que ese límite es mucho más bajo. O sea, yo con la regla de Simpson un tercio puedo llegar aproximadamente a errores de 10 a la menos 6. O sea, 1 por 10 a la menos 6%. Es un error bajísimo. Bajísimo. Obviamente que para eso tengo que aplicar 256 intervalos, ¿no?
Si yo aplico 256 intervalos, el error va a ser 10 a la menos 6. El problema, si quiero seguir bajando el error, no me va a funcionar porque a partir de ese punto el error empieza a crecer. O sea, si aplico 1024 intervalos, el error no es más bajo que aplicando 256. El error va a ser, al contrario, va a ser mayor. ¿Está bien? Bien. ¿Se entendió esto? Este análisis de este gráfico es importante porque suele aparecer en preguntas de parcial, ya sea de teóricas o el RCP y demás. Así que bueno, es importante que lo tengan más o menos claro. No es difícil, así que y es fácil de memorizar, así que, en fin. Bien. Vamos a dejar acá. Lo único que nos faltaría es ver todo lo que tiene que ver con diferenciación numérica. Esto lo vamos a ver en el pizarrón. No lo quiero hacer ahora porque, bueno, les repito, me duele muchísimo la cabeza. Bueno, no me da realmente, me duele el cuerpo todo. Creo que me voy a ir a acostar, a recostar un rato porque no, sinceramente no doy más. Vamos a ver, vamos a deducir en el pizarrón estas expresiones. Vamos a ver cómo se aplican, cuáles son los criterios para aplicarlas. Después vamos a ver cómo se aplican las extrapolaciones de Richardson, tanto para integrales numéricas como para diferenciación numérica. Y después vamos a hacer ejercicios. En la primera parte de la clase vamos a terminar con esto y en la segunda parte vamos a resolver ejercicios. Así que bueno, eso es todo por hoy. Son las 4 menos 20. Así que bueno, chicos, si no tienen preguntas, dejamos aquí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos hasta ahora? ¿O se entendió? No, profe, ninguna duda ni pregunta por ahora. Bueno, entonces, dejo de presentar. Recuerden que tienen el problema propuesto, por si lo quieren ir pispeando. Y bueno, vayan repasando estos conceptos. Quedan, si no me equivoco, 3 clases, ¿no? Nos queda una clase más de esto. Y después nos quedan ecuaciones diferenciales. 2 o 3 quedan. A ver. No me acuerdo. Vamos a chequearlo de nuevo. Para estar Quedan 3, seguros. profe. No, 2. A ver. ¿El 27 no es el segundo parcial? El 27 es el segundo parcial. Hoy tuvimos esta clase. La semana que viene tenemos la de 11. Quedan 2 clases, ¿no? En definitiva quedan 2 clases. Así que bueno, vayan repasando y viendo todo porque después tienen la segunda evaluación parcial y después tienen una semana para aquellos que les fue bien, en ambas instancias tienen una semana para estudiar para la evaluación práctica integradora. Así que, y que es todo. Así que bueno, que vayan repasando los conceptos. Cualquier cosa me escriben y bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Gracias chicos por estar ahí. Chao, profe. De nada, Profe, profe, que gracias. se mejore. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.